Claro, nos vamos a acomodar porque ya lo tenemos a nuestro invitado aquí en la mesa. Estamos con el concejal electo Fernando Núñez, que es del MIT, sí, de la lista número 1, que se ha lucido en estas elecciones. Lo hemos resaltado en varios análisis y además ha tenido la performance, le ha servido, digamos, para poder ingresar y tener la banca. Ahora vamos a dialogar con él, porque no sé si no es la primera vez que el MIT va a ocupar una banca. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Buen día, buen día. Al menos desde que tengo memoria, yo con 32 años no recuerdo. Otro caso. No. Por eso digo, me parece que es la primera vez que el MIT ocupa una banca en el en el Consejo. Digamos, desde la vuelta de la democracia hasta acá. Hasta acá, sí. Exactamente. Anteriormente sí hemos tenido grandes referentes como Tito Rodríguez Cañete y su hermano. También hemos tenido secretarios de gobierno como el Beni Silva, pero ya estamos hablando de más de 40 años. Claro. Exactamente. La verdad que arrancamos con esta nueva gestión provincial del MIT en el 2019, a fines del 2019, comienzo del 2020, y se nos viene una etapa de crecimiento. No solo acá, también en todo el país. Nos tocó hacer una elección. Nosotros, cuando arrancamos la propuesta electoral, no arrancamos pensando en concejalías, no arrancamos pensando en cargos, la verdad. Arrancamos con una propuesta que salía desde los vecinos, para ponerlo un poquito en contexto. Yo vivo en los barrios, nacido y criado en los barrios, y veíamos que había un sesgo en cuanto a la gestión municipal. Veíamos que, como se dice muchas veces, éramos de segunda, se arreglaban las plazas acá, en el barrio no, se arreglaban las calles en el centro, en el barrio no. Y un poco surge esta cuestión de decir, necesitamos una propuesta de los barrios. Por eso nos juntamos con Cristian Ortiz, que fue mi armador político en todo esto. Y la verdad que con su experiencia nos fortalecimos, y en el diálogo con el vecino surgían dos cosas. Primero, la necesidad de tener un representante que sea de los barrios. Y segundo, la renovación. Veíamos que la gestión municipal estaba desgastada, pero no lo podíamos contrarrestar con más desgaste, o sea, con el desgaste que ya tuvimos anteriormente. Por eso nos propusimos una renovación, tanto desde candidatos, desde nuestro espacio obviamente, como también una mirada que salga de los barrios. Por eso nuestra sede partidaria estaba instalada en los barrios, en el barrio Facundo Quiroga, pero enfrente teníamos el 508, el Santa Bárbara. Era bastante neurálgico el lugar. Y nosotros creo que cumplimos con las expectativas. Creo que el resultado de hoy, ser concejal electo, es un poco por eso, por haber respetado, si se quiere, el mandato de los vecinos que nos pedían. La verdad que queremos una renovación y queremos gente joven, gente nueva y que aporte ideas. Creo que en eso cumplimos. También quiero dejar en claro, nosotros cuando surge el cierre de alianza, nosotros hacemos una propuesta de trabajo que decimos claramente esto: queremos trabajar desde los barrios. A lo que Agustín nos apoya, nos dice, métanle. Hasta ese momento todavía no estaba cerrado las listas de concejales, existía la posibilidad de ir por una lista colectora, pero después acordamos y fuimos todos juntos, en una lista sin aristas, solamente una lista con los 33 partidos. En ese sentido, Agustín nos respaldó mucho. La verdad que él cumplió con todo lo que le pedimos, él nos cumplió, así que tanto en el apoyo simbólico y a la vez que en el apoyo al equipo de trabajo. Y nosotros lo respondimos con votos. Que justamente lo que se convirtieron en la tercera fuerza, después de Vamos Corrientes y de la UCR, en la fuerza más importante dentro de Vamos Corrientes. Así es. Y sobre todo creo que hay que hacer mucho hincapié en esto de que todos los aliados sumaron, porque tampoco hay muchos partidos, fuimos 33, y creo que 15 tienen representación política acá en Paso de los Libres. Todos sumamos. Esto creo que es algo que hay que dejar muy en claro, porque los aliados más hegemónicos,
como la UCR y Vamos Corrientes, sumaron mucho más votos que el resto, pero no fueron definitorios. No, por eso decimos, igual en este sistema de electoral de Corrientes, ¿no? De sellos y de cada uno con su boleta, a ver, se mide mucho justamente la fuerza de cada partido, ¿no? De cada sello. Y esa hace la diferencia. Cuando vos tenés el famoso sello de goma, que es simplemente acumular sellos, pero no hay un trabajo, a cuando llega un equipo que realmente trabaja dentro de ese esquema. Y me quedo pensando que arrancaron en 2019 y es bastante rápido el crecimiento, digamos, y coronar en este caso un concejal. Son pocos años para lo que suele llevar una estructura, y hemos visto cada estructura partidaria legendaria de no sé cuántos centenas, y vos siempre ves el mismo caudal de 400, 300, 500 votos. Entonces, digo, por eso se reconoce tanto por ahí el crecimiento de la boleta 1. A mí me decían ese día de las elecciones, me marcaban en muchas mesas que la 1 venía fuerte, en algunos casos inclusive a la misma altura de Vamos Corrientes. Entonces digo, bueno, realmente se notó la presencia, pero porque vuelvo a repetir, este sistema te obliga a que estés presente, porque si no, después en la alianza no puedes pedir mucho ni reclamar tampoco. Exactamente, sí, y a la vez yo quiero hacer mucho hincapié en algo. Este sistema que tenemos de la boleta de papel, la boleta partidaria de papel, nosotros veíamos el reclamo también que se genera mucha basura. O sea, vemos que hay infinidades de boletas que te la reparten, que te la tiran por enfrente de tu casa y terminás teniendo un bollo de papel. Un día como hoy que llueve, tenés un bollo de papel mojado que te obstruye las canaletas, que te deja fea la casa, además. Nosotros tuvimos un contacto directo con el vecino. Solamente tuvimos un percance con un dirigente que llevaba las boletas en moto y se les cayeron, y el único caso que tuvimos que la boleta cayó en la calle. El resto de las boletas las repartimos en la mano al vecino, y así llegamos a 951 personas. Es poco quizás a nivel de decir, bueno, ¿qué lográs con 951? No llegás a un concejal, no pones un intendente, pero son 951 vecinos a los que le dijimos, bueno, esto es un voto de confianza, no solamente a Agustín Faraldo, a Ana Miño y a toda la lista de concejales, es un voto de confianza a nuestro equipo de trabajo. Creo que lo hicimos bien, y bueno, y en ese sentido quisimos cumplir con todo lo que nos pedía el vecino, y hasta el punto de decirle, bueno, nosotros no vamos a hacer un boleteo masivo, sino que vamos a ir puntual. ¿Nos querés votar? Acá tenés la boleta. ¿La boleta tenía la cara de Frondizi o algo que acompañaba la boleta? Hicimos una carta con las visitas a los afiliados más que nada y a los allegados, donde bueno, hacíamos una carta de presentación partidaria, y bueno, y tenía los lentes icónicos de Frondizi, sí. Y bueno, y nuestra boleta sí tiene hoy en día el símbolo partidario, dice MIT, y tiene los anteojitos abajo. Por Frondizi, por Rogelio Frigerio, abuelo. Abuelo, sí, exactamente. ¿Cómo llegó la noticia o en qué momento? Porque nosotros empezamos a hacer cálculos después cómo quedaba el Consejo Deliberante, pero bueno, fue enseguida, pasaron las horas, fue al otro día. ¿Cuándo terminaste de caer que habías logrado el ingreso al Consejo? Fue al otro día, porque la verdad que cuando nos dieron los números de que ganó Agustín, salimos a festejar, no nos pusimos a hacer cálculos, sino hasta el otro día. Y bueno, y cuando llego a la caravana, todos me decían felicitaciones, entraste. Pero yo no tenía ni idea. La verdad que los primeros números, como bien decís, de las primeras actas, eran positivos. Al punto de que vos decís, bueno, íbamos cabeza a cabeza con Vamos Corrientes. Hubo mesas que tuvimos más votos que la UCR. O sea, y esas fueron las 10 primeras mesas. Entonces te imaginás que la expectativa estaba alta. Después empezaron a mermar. Pero bueno, nuestras expectativas eran altas, pero nunca al punto de pensar si ingresé o no como concejal. Recién el otro día, ya con los votos cargados, que por suerte se cargaron el 100% de los votos escrutados, empezamos a hacer los cálculos y sí, nos daba.
pero éramos cautelosos, decíamos, no, claro. por ahí, no sé, nos está una noche de festejos también, el día anterior, por ahí nos falla un poco la calculadora y bueno, no, éramos cautelosos en ese sentido. Claro, porque la otra duda que había era si te correspondía a vos o Alejandra Rojas de Sigilio, Primero Libres, exacto. claro, entonces ahí había, pero nos decíamos, me parece que entra Núñez y estuvimos ahí Sí. tratando, después creo que fue Primero Libres el que termina confirmando de que Sí. solamente lo ingresa Vicky Gimo, entonces sí, que le corresponde. En general, ¿sorprendieron los resultados? ¿La diferencia amplia o más amplia de lo que se esperaba? ¿O cuando ustedes caminaban tenían por lo menos una expectativa de...? Teníamos una expectativa de que íbamos a ganar. Eso, zona de barrios, zonas periféricas, era muy marcado el mensaje de que se quería un cambio. La verdad que eso era muy notable, al punto de que entre más te alejabas del centro de Libres, era mayor el apoyo a Agustín Faraldo. Al punto de que empapelaban las casas, ponían los pasacalles en las rejas de las casas. Era un apoyo vistoso y significativo. Entonces entendíamos de que estábamos, que quizá uno no dimensiona en cuanto a números, pero sí claro, dimensionábamos en que el apoyo estaba. El vecino quería un cambio y apostaba a una persona que era Agustín Faraldo, que creo yo de los candidatos que había, era el único que se mostraba como tal. Podemos hablar, bueno, ya se habló mucho de la candidatura de Tincho, de otras candidaturas libertarias que mostraban un personaje y no la persona. Agustín se mantuvo firme en esa decisión de mostrarse como es. Él nunca vendió espejito de colores ni nada por el estilo, entonces la gente valoró eso. Yo creo que eso, y a la vez que la gente tiene menos resistencia al cambio. Antes, cuando hablábamos de cambio, quizá era más resistido, pensábamos, bueno, la elección de Macri. Después, cuando pensamos en un proceso electoral, decíamos, bueno, gana y gana por 8 años. Ya también con Macri se rompió eso, tuvimos Macri, Alberto Fernández, que solamente un periodo, se innovó totalmente con una estructura sin los partidos hegemónicos como con Javier Milei, caso Milei. Y bueno, yo creo que la gente valora más a la persona que a las grandes estructuras partidarias. En eso hizo un pie muy fuerte Agustín Faraldo, mostrándose como es y a la vez mostrando que es una persona de confianza y no un personaje de redes sociales. Claro. Fernando, y me parece que, a ver, te estaba escuchando, ¿no? Que hubo un fenómeno, nosotros lo analizamos y que ahí capaz que también el MIT ingresa correctamente, que es que Agustín Faraldo trabaja desde la barriada hacia el centro. Él comienza y se hace fuerte, sí, digamos, claro, en lo que tiene que ver con los barrios, en lo que tiene que ver con la famosa y llamada periferia. Y después, a lo último, definitivamente terminó siendo acompañado también por el centro, pero hizo un trabajo al revés, digamos, de lo normal. O sea y ustedes tenían o tienen este proyecto de los barrios. Entonces, es como que coincidieron bien, digamos, encastraron bien las piezas. Exactamente, sí. Siempre hubo esa mirada, veíamos que era necesario trabajar con los barrios y desde los barrios. No tener esa idea de, bueno, de pararnos en un pedestal y dirigir, bueno, de acá desde, qué sé yo, Colón y tal cosa, dirigimos y decimos qué vamos a hacer, o Madariaga y tanto. No, desde los barrios queríamos escuchar la voz del vecino y a la vez nosotros presentarnos ante el vecino. Al punto tal que creo yo que era coincidente desde el punto de vista, una mirada macro de la política desde los barrios, que el PJ presenta una lista alternativa. Claro, sí, claro. Y bueno, con todo gente del barrio, que era, bueno, nuestra mirada de hacer eso, presentar no solamente de los barrios de Invico, que como fue en este caso, sino de todos los sectores, Barrio Catamarca, Palmar, Umbusito y demás, que todos los sectores tengan una representación. Esa fue nuestra primera idea. Después, bueno, los tiempos de la alianza, el cierre de la alianza, nos obligó y bueno, y conformamos una sola lista, que decidimos que fue lo mejor y bueno, a los hechos me remito.
de que fue la mejor alternativa, que nos permitió no solamente llegar a la intendencia, sino llegar con un buen número de concejales, porque quizás hubiéramos peleado una concejalía, pero restaríamos a la lista troncal, que fue lo que le pasó a la lista de limpiar corrientes libres. Exactamente. Bien. ¿Qué se viene, Fernando? ¿Qué expectativas tenés? ¿Seguís el consejo? ¿Lo viste en los últimos tiempos? ¿Y cuál va a ser tu forma de trabajar ahora? Bueno, nuestra forma de trabajar va a ser participativa, pero participativa de verdad. Nosotros ya veníamos trabajando desde fuera del consejo, con propuestas de vecinos, la presentábamos al consejo y bueno, le damos un seguimiento. Con este gobierno municipal no teníamos mucho ahínco en el continuar los pedidos, pero bueno, esperamos que con este nuevo cambio podamos dar respuesta al vecino. Eso por una parte. Después nosotros queremos dar nuestra mirada desarrollista. Entendemos que Libre tiene un potencial increíble desde el punto de vista del parque industrial, desde el punto de vista de nuestro puente y desde el punto de vista de nuestro cotecar. Son 3 puntas de lanza que tenemos que trabajar fuerte, darle un marco legal para las promociones desde el municipio para esos 3 sectores. Y claramente nosotros vamos a acompañar en lo que Agustín Faraldo nos pida. Obviamente necesitamos un presupuesto que sea claro, que sea transparente, que le permita al gobierno trabajar holgadamente para la gestión que se viene. Y bueno, en estos 4 años acompañar y también, obviamente, nosotros con la convicción de que podemos y queremos estar mejor. Así que dentro de esos conceptos nosotros estamos totalmente abiertos a participar, tanto del consejo o desde el espacio que nos pide Agustín Faraldo. ¿Ya tienen los proyectos puntuales que tienen ganas de presentar ustedes, digamos? Todavía no, porque hay muchas cuestiones que no se definen. Por ejemplo, necesitamos un régimen de promoción municipal para la inversión dentro del parque industrial. Creo que hay aristas que tenemos que dejar muy claras. Por ejemplo, uno de los proyectos que tenía el municipio actual es cambiar el lugar del basurero municipal al parque industrial. Eso es algo que tenemos que dejar claro que no lo podemos permitir. Claro. Si vamos la pelea por los terrenos en su momento y cuando había que asfaltar el ingreso. Exactamente. La desafectación de la calle pública. Ahí fue. Exactamente. Y bueno, y en otros sentidos tenemos que ver qué es lo que sucede con el cotecar. El cotecar es el espacio económico, el agente económico más importante de Paso a los Libres y casi que se desarrolla solo. El municipio no tiene injerencia ahí y bueno, y veremos si puntualmente se privatiza, si se mantiene estatal, qué injerencia va a tener el municipio. Yo creo que hay al punto no tiene injerencia el municipio que no cobra nada, o sea, no tiene un ingreso. Claro. Por la contaminación, por el deterioro de la ruta. Creo que ahí tendríamos que hacer una alianza entre Nación, yo sé que ellos se van a lavar las manos porque no les interesa la obra pública, pero más que nada entre provincia y el municipio para gestionar y para que los recursos que se generan desde Paso a los Libres lleguen a Paso a los Libres, que se mantengan las estructuras del cotecar, de la ruta 117, del puente y que bueno, y el excedente de recursos que vuelva a Paso de los Libres. Creo que es fundamental entender que es un gigante que tenemos ahí, no hay complejo terminal de cargas como el cotecar y no lo estamos aprovechando. Entonces yo creo que el objetivo tiene que ser ese. ¿Trabajar desde el Consejo con proyectos para eso? Para exactamente, sí, desde el Consejo y desde el Ejecutivo. Nosotros hemos trabajado anteriormente con otro partido político para gestionar el cotecar. El liderazgo era muy malo en ese momento y bueno, y se decidió no continuar con la gestión y bueno, de ahí quedó una gestión trunca en cuanto a la administración del cotecar, pero hay mucho por hacer. Estamos hablando de la aduana seca más importante del Mercosur, no solamente de Argentina y Brasil, del Mercosur. Entonces, imagínense la cantidad de recursos que
que se manejan, que se pueden generar y que obviamente estamos desaprovechando. Yo siempre digo, cuando vos abrís un negocio, la primera visita que tenés no es de un cliente, es del municipio. Obviamente la dirección de comercio, pero no tiene injerencia alguna en la cuestión del Cotecar, que es lo que nos diferencia de otros poblados como, qué sé yo, La Cruz, Alvear y tantos otros poblados de la costa del río Uruguay que no tienen el mismo desarrollo que Libres, porque justamente no tienen un puente, no tienen un Cotecar y obviamente ahora no tienen un parque industrial como el nuestro. Nosotros tenemos que hacer hincapié en eso. Fernando, gracias por la visita, éxitos también en esta nueva etapa, en este comenzar, digamos, un trabajo legislativo, y felicitaciones también por la gran performance de estas elecciones. Muchas gracias a todos y la verdad que muchas gracias por el espacio que siempre nos brindan. Bueno, ahora sí.